Buenos días, niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula educativa. En esta cápsula educativa trabajaremos las primeras ciudades y la centralización del poder. Lo primero que tenemos que saber es que el inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están muy relacionados. ¿Cómo me van a decir ustedes? Pues bien, existe evidencia de las ciudades que existieron con anterioridad a la civilización que se dio o se originó en Mesopotamia, como Jericó, en el cercano oriente, que es una ciudad que aproximadamente se originó en el 8000 a.C., o Katal, Uyuk, en la actual Turquía, que estuvo hace 6500 años atrás. Hace 6500 años antes de Cristo. Todas estas civilizaciones, que fueron de la antigüedad, se organizaron en torno a grandes centros urbanos, los que cumplieron un rol fundamental y protagónico en todas las culturas, tanto antiguas como sentando las bases para las nuevas culturas o las posteriores culturas, dando paso así a nuevas formas de trabajo y de una sociedad que tenía que estar jerarquizada para poder tener un orden dentro de esta sociedad. Bien, aquí podemos observar una ciudad esta ciudad es de Mesopotamia, donde, si pueden observar, existen diversas funciones. Tenemos artesanos, hay campos de cultivo a las afueras de la ciudad, hay templos, hay personas que están construyendo, hay personas que están yendo con sus productos fuera de la ciudad. Tenemos vida dentro de esta ciudad que tiene que recuerden que es una forma más compleja de las aldeas, es la evolución de estas aldeas. Y ojo, un dato muy importante y muy curioso, quiero que vean que al fondo de esta ciudad se puede observar cómo hay un río, ¿ya? Recuerden que las civilizaciones, primero las aldeas, se organizaron o empezaron a conformar sus casas, sus viviendas, sus chozas cerca de una fuente de agua dulce, ya que esto les permitía alimentar a sus animales, desarrollar la agricultura, ¿cierto? Y desarrollar la ganadería y la agricultura, que recuerden son las bases de la economía. Con las primeras ciudades, como yo les iba diciendo, también surgió la primera forma de Estado, que se llamó ciudad-estado, ¿ya? Se les denomina así, pues contaban con sus leyes propias. Cada una de estas ciudades-estado estaban distribuidas, por lo general, en estas civilizaciones que se empezaron a conformar, ¿ya? Tenía sus propias leyes, sus administradores y sus escribas, su ejército y sus autoridades. Todos estos funcionarios estaban a cargo de un poder que estaba concentrado en la figura de un rey o de un soberano, ¿ya? Quien era el monarca y también era el sumo sacerdote, es decir, la figura máxima de autoridad que se podía encontrar. Los invito a que observemos a grandes rasgos la pirámide que aparece a continuación. En esta pirámide se puede ver cómo en la punta de esta pirámide se encuentra el faraón, ya que esta es una pirámide del antiguo Egipto, que era muy similar a las que se dio en otras culturas. En la cúspide tenemos al faraón, en otras culturas sería el rey, ya que era considerado la figura de máxima autoridad. Bajo él están los altos funcionarios y los sacerdotes, quienes lo aconsejan. Luego están los soldados y el ejército profesional, que ellos estaban a cargo de salvaguardar el reino, es decir, proteger al imperio o al reino en este caso, o a esta ciudad-estado. Luego de los soldados están los comerciantes y los artesanos. Ellos intercambiaban sus productos en las orillas del río Nilo, incluso en zonas desérticas que estaban más alejadas. Los artesanos trabajaban la arcilla, la lana y los metales.
Estos grupos formaban y debían pagar un tributo al Estado por ejercer estas actividades. Luego de estos comerciantes y artesanos tienen los campesinos. Ellos constituían la mayor parte de la población que era libre, no eran esclavos, ¿ya? Ellos vivían en las cercanías de los cultivos, que estos se desarrollaban cerca del río Nilo para poder tener una agua que los pudiera mantener con vida y que pudieran regar estos cultivos, ¿ya? Por eso es mantenerlos con vida, porque si el cultivo tiene agua puede sobrevivir. Y al final, en la parte baja, en la base de la pirámide, tenemos a los esclavos, que eran en su mayoría prisioneros de guerra, que estaban bajo las órdenes de este faraón. Aunque también estos esclavos podían comprarse, ¿ya? Si bien los comerciantes, los artesanos, ellos podían comprar esclavos o los altos funcionarios para que los ayudaran en sus quehaceres cotidianos, ¿ya? Realizaban labores domésticas u otras que requerían fuerza física, como la construcción arquitectónica, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes pueden observar, estas pirámides hermosas de Egipto fueron construidas en su mayoría por los esclavos que tenía Egipto. Bien, también dentro de estas civilizaciones se desarrolló o empezaron a desarrollarse nuevos conocimientos, ¿ya? Como yo les decía, el surgimiento de estas ciudades-estados y la diversificación de las formas de trabajo fueron dando un espacio para que los trabajadores más especializados, ¿ya? Quienes no tenían que preocuparse de ellos mismos o de conseguir refugio o alimento, porque eso lo podían obtener dentro del mismo reino, ya no tenían que ir de un lugar a otro para poder encontrar comida, no tenían que ir de un lugar a otro para poder cosechar, sino que todo lo encontraban en este reino o en esta ciudad-estado. Tuvieron tiempo para dedicarse al estudio y al perfeccionamiento de técnicas que fueran para la agricultura, la ganadería, ya la arquitectura también. Uno de los más importantes conocimientos, descubrimientos, lo que dio hincapié fue la escritura, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto les permitió a ellos dejar o plasmar o tener un orden de lo que se hacía en el reino, ¿ya? Durante este periodo toma gran relevancia el desarrollo de la matemática, la metalurgia, la textilería, la medicina, la astronomía, entre otros. Todas las ciencias que nosotros conocemos en la actualidad toman gran relevancia aquí porque ellos tienen que empezar a ordenar, tienen que empezar a buscar una forma de construir, por ejemplo, elementos más sofisticados para poder llevar a cabo en la ganadería o en la agricultura, que no fuera tanto. En la medicina, ¿cómo puedo sanar a los enfermos? ¿Qué le doy a un enfermo cuando está con fiebre? ¿Qué le doy a un enfermo cuando le duele la guatita? ¿Ya? La textilería, ¿cómo empezar a producir de mejor manera o cómo aprovecho de mejor manera lo que me entrega mi entorno, los animales? La astronomía, porque ellos empezaban a ver que la luna no siempre era igual, cómo esto afectaba en los cultivos, todo esto se iba relacionado. Otro que no aparece aquí es la arquitectura. Ellos, podemos tomar de ejemplo, por ejemplo, Egipto aprendió a controlar o a beneficiarse de las crecidas del río Nilo, a acumular el agua que este río tenía durante algunos meses para luego aprovecharla en los meses que este río tenía sequía y que no habían lluvias. Pues bien, miren, ahora los invito a que observemos cómo se da esta era de los metales, como se llama, ¿ya? Partimos con la era del cobre. El cobre fue el primer metal que se utilizó para la elaboración de instrumentos. Este metal era blando, por eso fue más fácil que el resto y se empezó a construir. Se utilizaba para construir armas y herramientas, ¿ya? Bien. También se realizaban adornos y utensilios domésticos que servían para ornamentar las casas, los palacios. Bien, esto se da desde 2500 antes de Cristo y llega hasta el 1800 antes de Cristo. Luego tenemos la edad del bronce, que el bronce ya un poquito más sofisticado.
Este bronce es una aleación entre el cobre y el estaño, quiere decir una mezcla. Con ella se consigue mayor resistencia porque el cobre era no tan fuerte, no resistía tanto, ¿ya? Este era fácil de fundir y también de trabajar. Fue un gran avance en la fabricación de armas, utensilios domésticos y herramientas agrícolas que permitían, por ejemplo, desarrollar la agricultura de una manera más rápida. Este se originó desde el 1800 a.C. hasta el 800. Luego tenemos la Edad del Hierro. El hierro es el más abundante y más duro y más resistente que el bronce y el cobre, ¿ya? Sin embargo, dado que su punto para poder ser moldeado era muy alto, ¿qué quiere decir esto? Que el hierro se funde a gran temperatura, es decir, si usted coloca algo de hierro y lo quiere, por ejemplo, fundir, va a tener que estar con una hoguera gigante para poder producir, ¿ya? Hasta el día de hoy sí se sigue trabajando el hierro. Por ejemplo, ustedes, cuando sus papás llevan donde el herrero, todavía existen, ya las hachas, los azadones, los chuzos, las palas, bueno, las palas no tanto porque ahora ya no son tan como eran antes, pero los chuzos, los azadones, ya, para que los puedan arreglar, o que puede ser el arado también, para que ellos los puedan arreglar, ¿qué hacen ellos? Ellos lo calientan, lo intentan fundir para que sea más flexible. No llegan al punto de fundición donde ya queda donde se puede moldear de más fácil, pero sí le colocan grandes temperaturas para que este sea más moldeable y lo puedan trabajar. También en este nuevo conocimiento yo les nombraba que la escritura fue lo mejor que pudieron haber hecho porque les dio un orden, les dio todo. Ahora los invito a que veamos dos tipos de escritura que fueron desarrollados por las primeras civilizaciones. La primera escritura que yo les quiero mencionar es la escritura cuneiforme o cuneiforme, que esta fue desarrollada por los sumerios. Crearon un sistema que les permitía escribir a través de los signos, que se representaban números y objetos concretos, también llamados pictogramas, el que luego fue perfeccionándose. En sus inicios fue realizado sobre tablillas de arcilla, pero a estas se le hacían hendiduras con punzones o cuñas. Los punzones o cuñas podríamos decir que son puntitas de metales que los iban pegando ya e iban tallando. Después, estas eran secadas al sol y cocidas al horno para que tuvieran una resistencia y no se quebraran y no se perdiera esta escritura. Y ahí pudieran saber lo que escribían, por ejemplo, si tenían que mostrárselo al rey o al sumo sacerdote, él supiera de qué estaba hablando y que no se fuera a quebrar o no se fuera a deteriorar. Otro tipo de escritura que se dio en Egipto fue la escritura jeroglífica. Este fue un sistema complejo, ¿ya? Que estaba basado por los signos, esto representaba sonidos, ideas y otros elementos. Pueden observar que en la primera imagen se muestra el abecedario, pero con signos, ¿ya? Por ejemplo, la A tiene la forma de un águila, la B forma de un brazo, hay otra B que puede ser de sonido, que era una pierna, la C, la D, que es una mano en una posición, todo tiene una forma. Y eso ellos lo transcribían, tal como se ve en la segunda imagen, a estos textos. Ya estos eran tallados al igual que el anterior en tablillas de arcilla y eran cosidos. O también se podían encontrar en piedras, pero era un poco más escaso. Bien niños, esa ha sido la cápsula educativa de esta semana. Espero que les haya gustado y que les haya quedado más claro el tema que hemos tratado. Cuídense mucho, quédense en sus casas y les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Que estén muy bien.